Como decía Santi, comenzamos en esta mañana una nueva serie que compartiremos tanto Santi como yo. Y para ello estamos ambos leyendo un libro que nos puede abrir un poquito la mente en cuanto a lo que se entiende por parábolas, lo que vemos en la Biblia acerca de las parábolas. Un libro que bueno, no seguiremos a rajatabla, hemos hecho una selección de las parábolas. Y lo primero que venía a mi mente al elegir y preparar esta serie es varias preguntas. ¿Qué entendemos por parábolas? ¿Cómo podemos acercarnos a ella de una forma correcta? ¿Qué espera el Señor de nosotros al acercarnos a las parábolas? ¿Cómo comenzaron? ¿Cómo comenzó el estilo narrativo que el Señor Jesús utilizó al final de su ministerio público? ¿Qué interpretaciones poco exactas o erróneas hay acerca de las parábolas? Y con todo este batiburrillo en la cabeza decía, ¿cómo podemos empezar con un resumen de lo que muchos de nosotros podemos entender por parábolas? Y encontré este vídeo. Normalmente no solemos utilizar apoyo audiovisual, error, porque hay dentro de todo lo que hay en YouTube, de vez en cuando hay cosas interesantes. Quiero que lo veamos y después entramos en materia. Jesús de Nazaret fue un maestro excepcional, y algunas de sus enseñanzas más conocidas fueron dichas por medio de historias cortas llamadas parábolas. Sí, como que el reino de los cielos es semejante a un mercader que está buscando perlas. Y cuando encuentra la mejor de las perlas, lo vende todo para poder comprarla. Debió ser una perla increíble. O que el reino de Dios es como una pequeña semilla de mostaza que un agricultor plantó en un jardín, que creció y se convirtió en un árbol gigante y aves vinieron a posarse en sus ramas. ¡Qué hermosa imagen! Pero, ¿qué significa? Exacto, las parábolas de Jesús no dejan todo claro. Más bien, él quería estimular la imaginación e invitar a la gente a ver desde una perspectiva diferente lo que Dios estaba haciendo en el mundo. Entonces, hablemos de las parábolas de Jesús. A lo largo de la historia, muchos maestros han usado historias para enseñar a los estudiantes sobre moralidad, religión, filosofía. Pero Jesús no usó sus parábolas para enseñar conceptos religiosos abstractos o ideas morales. Él dijo que sus parábolas trataban acerca de sí mismo y de su misión. Su misión, que consistía en anunciar que el reino de Dios estaba llegando a la tierra tal como existe en el cielo. Exacto. Así que en los días de Jesús, los israelitas estaban bajo el dominio del Imperio Romano. Pero sus escrituras prometían que un día Dios vendría como rey a gobernar a su pueblo. Por eso muchos israelitas querían rebelarse en contra de Roma y luchar por su libertad. Y para muchos, esto era el reino de Dios. Exacto, pero Jesús era un profeta errante y pobre que anduvo sanando a los enfermos e invitando a la gente a seguirle. Y él dijo que esta era la llegada del reino de Dios. Y eso no satisfizo la expectativa de la gente. Exacto. Así que Jesús usó algunas parábolas para ayudar a la gente a imaginarse cómo este pequeño movimiento significaba la llegada del reino de Dios. Oh, sí, como la parábola de que el reino de Dios es como levadura escondida en una masa de harina y que no puedes ver su influencia, pero lo cambia todo. Jesús también contó parábolas acerca de cómo los valores del reino de Dios eran totalmente diferentes, sobre cómo las personas menos importantes para el mundo son en realidad las más importantes para Dios, en especial aquellos que son pobres y de baja condición. Sí, como la parábola del hacendado que contrató jornaleros durante todo el día. En la mañana, más tarde en el día y aún hasta el final del día, y cuando fue el momento de pagarles a todos, les pagó la misma cantidad. Cierto, Jesús les estaba mostrando cómo el dinero y el nivel social son irrelevantes para Dios, quien ofrece su generosa misericordia a todo el mundo. Ahora, no todas las parábolas tienen finales felices, algunas son muy intensas. Sí, Jesús continuó la tradición de los profetas de Israel, quienes también contaron parábolas que criticaron a los líderes de Israel porque ellos confundieron el reino de Dios con los suyos. Jesús advirtió a los líderes de su tiempo que si no aceptaban esta oferta del reino de Dios, destrucción es lo que les esperaba. Sí, como la parábola del hacendado que levantó este hermoso viñedo a la espera de que dé fruto. Sí,
Jesús sacó esta parábola del profeta Isaías, pero le hizo sus adaptaciones. Exacto. Así que el hacendado designa labradores que se encarguen de su viñedo y a la hora de la cosecha envía a sus siervos a buscar el fruto. Pero esos labradores matan a los siervos. Así que el hacendado envía a su propio hijo para que confronte a los labradores, pero a él también lo matan. Así que Jesús le pregunta a las personas a su alrededor, ¿qué creen ustedes que debería hacer el dueño de la viña? Oh, ¿él va a castigar a esos labradores y contratar a otros nuevos? Jesús sabía que si Israel continuaba por su actual camino, serían destruidos por Roma. Así que en parábolas como estas, Él está forzando a la gente a tomar una decisión sobre su oferta del reino de Dios. Y ahora las personas van a rechazarlo, ignorarlo o confiar en Él y seguirlo. Pero si este mensaje del reino de Dios es tan importante, ¿por qué esconderlo en parábolas? ¿Por qué no dejarlo más claro? Bueno, a través de acertijos y parábolas, Jesús podía decir cosas muy atrevidas que revelaban la verdad para aquellos que fueran de mente abierta. Para aquellos que tuvieran oídos para oír, podían ponderarlas y entenderlas con mayor profundidad. Pero las parábolas también escondían su mensaje de aquellos que estaban en su contra, de manera que Él pudiera ganar más tiempo. ¿Ganar más tiempo? ¿Para qué? Pues Jesús estaba preparando a sus seguidores más cercanos para la sorpresa más grande de todas. Jesús comunicó que el Dios de Israel estaba llegando para reinar sobre su pueblo, pero no a través de la coerción o la violencia, sino a través del amor sacrificial, al igual que Él iba a morir por los pecados de ellos. Pero su muerte no sería el final. Exacto. Él dijo que su muerte sería como una pequeña semilla sembrada en la tierra, que luego crecería y produciría una cosecha con muchas otras semillas. Así que estas parábolas explicaban quién era Jesús y cuál era su plan. Y los autores del Evangelio han preservado estas parábolas para que cada generación de seguidores de Jesús puedan leerlas y ponderarlas. Y puedan imaginar cómo el reino de Dios sigue operando aún hoy en día. Exacto. Estas antiguas parábolas están llenas de sorpresas y desafíos. Son como un almacén lleno de tesoros, algunos nuevos y otros viejos. Y todo está ahí, esperando ser descubierto. Me pareció muy interesante el vídeo cuando lo encontré. Como resumen, creo que es un buen resumen, 5 minutillos. Pero al comenzar la serie queríamos intentar explicaros el motivo por el que hemos elegido esta serie, qué entendemos por parábolas, qué ejemplos vemos en la Biblia, cómo podemos acercarnos adecuadamente a ellas e incluso tendencias o interpretaciones que ha habido, digamos, erróneas o limitantes en cuanto a las parábolas. La primera pregunta que venía a mi mente era ¿por qué enseñaba Jesús en parábolas? ¿Cómo podemos interpretarlas correctamente? Para ello, lo primero que tenemos que hacer es irnos al significado del término. Lo acabamos de ver resumido. Las parábolas eran ingeniosas imágenes en palabras sencillas, con lecciones espirituales profundas. La enseñanza estaba llena de historias cotidianas. Algunas de ellas no eran más que breves palabras. Hablaban sobre incidentes o mostraban características de incidentes cotidianos, objetos, personas. Las parábolas, lo hemos visto en el vídeo, ayudan a explicar una verdad. Ayudan a ilustrar un principio, una proposición, un precepto. Tenemos múltiples ejemplos en los evangelios, como vamos a ver en esta mañana. En Mateo 13:33 tenemos uno de los ejemplos más cortos, uno de los ejemplos más compactos en cuanto a las parábolas. No llena ni un versículo. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. En el griego, esta parábola apenas tiene 19 palabras, pero contiene una profunda lección acerca del reino. Y como todas las parábolas, en su tiempo cautivó a los oyentes y ha mantenido el interés
durante siglos. Hay una razón evidente y que nos ha llevado a elegir esta serie. Todos sabemos que Jesús fue un maestro de la exhortación, de la predicación. Predicó en todos sitios, como vemos en la Biblia. Pero Jesús también fue el maestro de la narración y de la enseñanza. Esto es lo que nos ha animado a adentrarnos en este viaje, en una serie que hemos titulado El Evangelio a través de las parábolas. Vamos a ver a lo largo de las siguientes semanas, cada vez que predique Santi o me toque a mí, hemos elegido 10, hay 40 parábolas en los evangelios, hemos elegido 10. La parábola del sembrador será la primera, la parábola del trigo y la cizaña, la parábola del tesoro escondido, la parábola del grano de mostaza, la parábola de los talentos, la parábola de la red y los peces, la parábola de los 2 deudores, la parábola de la viña del Señor, la parábola del banquete de bodas y la parábola de las 10 vírgenes. En estas 10 parábolas pretendemos disfrutar conjuntamente de la imagen del reino, del avance del Evangelio, y hemos elegido 6 puntos en los que intentaremos centrarnos. En primer lugar, en cada una de las parábolas intentaremos analizar el contexto y el auditorio de la parábola. En qué contexto se produce y a quién estaba dirigida. Intentaremos identificar también el detalle de la explicación y la interpretación que el Señor Jesús hace. Analizaremos, cuando sea posible, el trasfondo cultural en el que se reproducen estas parábolas. Miraremos la relación entre el resto de evangelios, si es posible, y otros capítulos del Antiguo Testamento. Nos centraremos en analizar la simbología y la verdad central escondida en cada parábola. Y por último, intentaremos ver la aplicación, la trascendencia en nuestros tiempos de cada una de ellas. Partimos de una realidad, y es que no había realidad, doctrina, situación, por complicada que fuese, que el Señor Jesús no pudiese convertir en una historia sencilla con un profundo contenido. En estas historias podemos observar la simple y poderosa profundidad del mensaje y del estilo de enseñanza del Señor Jesús. Y aquí quería hacer un parón. Cuando preparaba el mensaje, pensaba en la idea que yo tenía de las parábolas. Y creo que con el vídeo muchos de vosotros habéis podido reflexionar o pensar en lo que entendíais hasta el momento o qué idea teníais de las parábolas. A pesar de la profundidad de las parábolas, a pesar del método utilizado, a pesar del significado detrás de estas historias que el Señor Jesús contó, a menudo son mal entendidas y tergiversados los mensajes. Muchos han tenido enfoques incompletos, erróneos o poco acertados. Incluso muchos confunden la verdadera motivación de las parábolas. He intentado resumir en 4 puntos estos enfoques poco completos o erróneos. El primero de ellos es que muchos afirman que Jesús únicamente habló en parábolas por una razón: para que la enseñanza fuese lo más fácil, accesible y conveniente. Y hemos visto en el vídeo que, en parte, pueden llevar razón. Las parábolas hemos dicho que estaban llenas de características similares, escenas fácilmente reconocibles, metáforas agrícolas del tiempo, del contexto, asuntos propios del hogar, de la gente común. En parte, sí. Otros afirman que el uso de las parábolas por Jesús prueba que la narración, el estilo narrativo, es el método mejor para la enseñanza de la verdad espiritual. E incluso se atreven a declarar que es mejor
que los recursos didácticos, exhortativos, mediante la predicación. En definitiva, estas personas llegan a afirmar, como tuve el placer de ver una anotación de un autor, decía este autor: ¿quieres destacar un aspecto o plantear una cuestión? Dice, cuenta historias, Jesús lo hizo. Este es otro de los planteamientos poco acertados. El tercero que he podido analizar es, hay quien va incluso más lejos y afirma que el formato del discurso de la Iglesia, ojo, el formato del discurso de la Iglesia siempre debe ser narrativo, siempre debe ser en formato de historia, dejar a un lado la predicación, dejar a un lado la exhortación, dejar a un lado la enseñanza didáctica. Y usan como referencia la propia Biblia. Se van a Marcos capítulo 4, versículos 33 al 34. Marcos 4, versículos del 33 al 34. Este pasaje se nos está describiendo la enseñanza pública de Jesús con un matiz que muchos no terminan de ver durante la última parte de su ministerio en Galilea. Dice este versículo, con muchas parábolas como estas les hablaba la palabra, conforme a los que podían oír. Y termina diciendo, y sin parábolas no les hablaba. Como digo, este es otro de los enfoques poco correcto, incompleto o equivocado. Y otros cogen todo esto que acabamos de analizar y dicen, lo tengo. En las iglesias hay que dejar a un lado el púlpito, hay que sustituirlo por grandes pantallas, grandes escenarios y vamos a contar historias. Nos vamos a recorrer el escenario de un lado al otro y contamos historias. Dejamos a un lado la exhortación, dejamos a un lado la doctrina, dejamos a un lado la didáctica y todo lo que el Señor Jesús nos ha dejado escrito. Piensan que al estar de moda el contar historias o representarlas es la manera más ágil de alentar a las personas, de llegar a las personas. Piensan que si cuentas una historia y la persona se identifica con esa historia, ya tienes a esa persona ganada. Ya has llegado al corazón de esa persona. ¿Por qué? Las historias son más acogedoras, son más significativas, son más gentiles, más agradables. ¿Que qué? Que los hechos rudos y los reclamos de verdad, sin ambigüedades, que vemos en la palabra del Señor. Como decía, todas estas declaraciones son equivocadas. Todas estas declaraciones están limitando o engañándose peligrosamente, por no decir que son un completo disparate. Hay quien afirma que la doctrina, la exhortación y la historia son enemigos entre sí, son hostiles entre sí, cuando son todo lo contrario, son complementarias, son necesarias. La historia y la doctrina son necesarias, son complementarias. Por ejemplo, la creencia que hemos visto de que la única razón por la que Jesús usó parábolas fue para hacer que las verdades difíciles de comprender, fueran más claras, sencillas, gentiles, agradables para la gente. La tenemos en la Biblia. Está tan equivocada esta idea como que el propio Señor Jesús prácticamente dio la razón opuesta. Acompañarme a Mateo 13, versículos del 10 al 17. Muchos pensamos que las parábolas lo que hacían era acercar estas verdades difíciles, las hacían más claras. ¿Qué dijo el Señor Jesús al respecto de esto? Mateo 13, versículos del 10 al 17.
Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os he dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Las parábolas a la misma vez ilustran y aclaran la verdad para los que tienen oídos para oír, para los que vienen en humildad delante del Señor, dispuestos a buscar el mensaje del Evangelio en cada una de estas historias, dispuestos a recibir la doctrina, la teología que hay en cada una de estas historias. Pero también tienen el efecto contrario. Tienen el efecto contrario sobre los que se oponen y rechazan a Cristo. Por un lado, sobre estas personas es un juicio divino. Es un juicio porque estas personas se habían dedicado en los últimos años, los 4 años del ministerio del Señor Jesús, a recibir su enseñanza con desprecio, con incredulidad, con apatía. Y no solo era un juicio, también una expresión de misericordia, ya que la incredulidad de ellos, como decía, era una incredulidad terca, una incredulidad irrevocable, una incredulidad deliberada. Cuanto más escuchaban a Cristo, de más eran responsables. Al ser explicadas sus parábolas, fueron esclarecedores ejemplos de verdades cruciales para muchos. Fueron luz para muchos, pero para otros las parábolas permanecieron como enigmas inexplicables, sin significado claro. Oscurecieron aún más la enseñanza de Jesús en unos corazones ya insensibilizados, en unos corazones llenos de incredulidad, de desprecio, de apatía. En resumen, las parábolas de Jesús tenían un evidente doble propósito: esconder la voluntad de la gente santurrona, satisfecha de sí misma, y revelar la verdad a las almas ansiosas, con la fe semejante de un niño, con hambre y sed de justicia. Jesús, de hecho, da las gracias al Padre por ambos resultados. Acompañarme a Mateo 11, 25. Mateo 11, 25 y 26 dice: en aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Necesario también que aclaremos otro de los malos entendidos que hemos descrito hace un momento, de los más comunes. Mucha gente, decíamos, que piensa que el Señor Jesús siempre hablaba en parábolas y se apoyan en el versículo que hemos leído hace un momento, que dice: y no había otra forma en que les hablase que no fuesen parábolas. El Señor no siempre hablaba en parábolas. De hecho, la mayor parte de las predicaciones del Señor al aire libre, donde se produjeron, fueron exhortaciones
exhortaciones públicas. La mayor parte del Sermón del Monte, uno de los discursos más famosos, es precisamente un ejemplo de exhortación. Mensajes directos, mandamientos, argumentaciones, ejemplos, argumentaciones polémicas, como vemos en la Biblia, palabras de advertencia para cada uno de los oyentes. En muchos lugares de los evangelios vemos ejemplos de Jesús predicando, exhortando a multitudes, sin que haya indicación alguna al uso de las parábolas, al uso del estilo narrativo. De hecho, en el Evangelio de Juan, si nos vamos a un evangelio concreto, se encuentran la mayoría de los discursos públicos del Señor Jesús y ninguno de ellos incluye parábolas. Por lo tanto, el Señor Jesús no siempre hablaba en parábolas. Entonces, ¿qué significa la declaración de Marcos 4, 33 al 34? Y sin parábolas no les hablaba. Es una descripción de la enseñanza, del estilo de enseñanza público que el Señor Jesús adoptó solo durante el último año de su ministerio público. Se refiere a un cambio intencional en el estilo de enseñanza del Señor Jesús. Un cambio que tuvo lugar casi al mismo tiempo que el ministerio de Jesús en Galilea entraba en su fase final, como hemos visto en el vídeo. Las parábolas eran una respuesta a la dureza de corazón, a la incredulidad deliberada, al rechazo, a la apatía. Por eso estamos llamados a llegar a las parábolas cada uno de nosotros como creyentes, con la fe de un niño, dispuestos a escuchar y no como estas personas escépticas con corazones endurecidos contra la verdad. Cuando preparaba el mensaje venía a mi mente cómo empezó este estilo, en qué momento hubo ese cambio brusco del estilo del Señor en el discurso público. Lo primero que identificaba en los evangelios es que hay más o menos 40 parábolas en todos los evangelios. En la serie hemos dicho que vamos a analizar 10 que hemos seleccionado. ¿Cómo comenzó este estilo? Acompañarme a Mateo 13. Mateo 13. Vamos a leer 3 versículos, del 1 al 3. Mateo 13, del 1 al 3. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí el sembrador salió a sembrar, y Santi continuará la semana que viene con esta parábola. Cuando leemos este pasaje, me preguntaba, ¿qué tiene de especial este pasaje? Hay algo muy importante. Hasta este momento, el Señor Jesús no había hablado parábolas, o al menos no tenemos registro en los evangelios. Hasta este momento no lo había hecho antes. Como hemos dicho, sucede al final de su segundo año de ministerio. Estamos llegando al final del ministerio del Señor Jesús en Galilea. En el Sermón del Monte, que hemos puesto antes como ejemplo, sí vemos comparativas, referencias, metáforas, similitudes. Por ejemplo, se hace referencia a un árbol en el Sermón del Monte. Se había hablado en el Sermón del Monte de la piel de las ovejas. Se había dicho que algunos eran como el hombre que construyó una casa. Pero en la totalidad del Sermón del Monte no hubo parábolas. De hecho, en aproximadamente 4 años de ministerio del Señor no hay registros del uso de las parábolas. Hasta este momento. Fijaos qué importante es este momento.
La primera parábola se pronuncia en un día crítico, un día definitivo para la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y me preguntaba, ¿qué le llevó entonces a este cambio radical en el estilo? ¿Qué llevó al Señor Jesús a cambiar su discurso? ¿Qué llevó al Señor Jesús a cambiar el estilo, un estilo certero, un estilo doctrinal, un estilo basado en el Antiguo Testamento, a de repente contar historias? Desde este día en adelante, donde fuese que hablaba en público, él habló en parábolas. ¿Qué pasó aquí? Si vamos un capítulo antes, si giráis la página, vemos que el día comienza con una disputa por el día del reposo. Vamos a leer en Mateo 12, versículos del 1 al 8. Mateo 12, versículos del 1 al 8. Dice: en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes? ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Así comienza este día. Señor Jesús, en el último año de su ministerio, estaba rodeado de legalismo, de persecución e incluso de apostasía. Todo esto se había apoderado de los judíos. ¿Cómo responde el Señor si leemos este pasaje, este capítulo 12 en su totalidad, ante persecución, legalismo, apostasía, violando, entre comillas, el sábado, recolectando trigo, violando, entre comillas, sanando un hombre con la mano seca, violando, entre comillas, expulsando a un demonio? Si seguimos leyendo el capítulo 12. No lo vamos a leer por amor al tiempo. ¿Cuál fue la respuesta de los fariseos ante estos milagros? Versículo 24 del capítulo 12. Mas los fariseos al oírlo decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Blasfemia contra el Espíritu, lo llama el Señor en el versículo 31. Blasfemia contra el Espíritu. Y termina el pasaje recordándoles, versículo 37 del capítulo 12, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Entonces, ¿por qué comenzó entonces a hablar en historias? ¿Será que se dio cuenta el Señor Jesús, después de 2 años, en su tremenda sabiduría, que debía cambiar su discurso? ¿Será que se dio cuenta el Señor Jesús que tenía que cambiar de estrategia? ¿Se daría cuenta el Señor Jesús que su estrategia no era eficaz? ¿Será que las verdades no transformaban corazones? ¿Y se tuvo que convertir en un cuentacuentos? ¿Será eso? ¿Será que las historias eran más efectivas y sencillas? La respuesta es sencilla. El Señor Jesús habló en parábolas para esconder la verdad,
para hacerla imposible. Porque a cualquiera que tiene, hemos leído, se le dará más y tendrá en abundancia, pero a cualquiera que no tiene, aun lo que tiene, le será quitado. Por eso les hablé en parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. Legalismo, persecución, apostasía. Las parábolas son un juicio, tal y como vemos en el profeta Isaías, en el capítulo 6. Vamos a leer 2 versículos solo. El profeta Isaías en el capítulo 6, versículos 9 y 10 dice, y dijo, anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis. Ved, por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Las parábolas, por lo tanto, no están hechas para hablar las cosas claras a los impíos o de una forma más sencilla trasladar el mensaje. Están diseñadas precisamente para esconder el mensaje. Las palabras no ilustran, las parábolas, traen juicio para aquellos que a lo largo de años han recibido el mensaje de su predicación, han recibido el mensaje de su perdón, su exhortación, un mensaje claro, un mensaje teológico, un mensaje verdadero. Esconder la verdad, hemos visto también en esta mañana, es un juicio, pero al mismo tiempo es una forma en la que el Señor muestra su misericordia para con estas personas. Y lo dice Lucas capítulo 12, versículo 48. Lucas 12, 48 dice, mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Lo que el Señor esconde del hombre impío no le hace más responsable. Al que más se le da, más se le exige. Decía, estamos leyendo un libro de John MacArthur, perdón por la pronunciación, se titula Las parábolas del reino, si no recuerdo mal, y la verdad es que no es lo que esperábamos, o al menos hablábamos Santi y yo al respecto, pero está siendo muy interesante la perspectiva que da el autor en cuanto al estudio de las parábolas. Y decía este autor, las parábolas son un juicio untado en misericordia. Son un juicio untado en misericordia. Un juicio que les estaba guardando a su vez de que culpa sobre culpa se amontonase sobre sus cabezas. Conclusiones, para terminar, he terminado a tiempo. Si supuestamente tuviésemos que hablar solamente en parábolas, ¿qué ocurrió entonces con Pablo, Pedro, Santiago, Judas? No hay más parábolas en ellos, por un sencillo motivo, porque el único que puede traer juicio es el Señor Jesús. Ningún ser humano puede traer juicio por medio de sus palabras. Hoy en día las parábolas son fáciles de entender porque tenemos toda la explicación que el Señor Jesús nos dejó. Tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. Tenemos muchos relatos de su propia explicación. Pero hay una cosa que no ha cambiado, y es que si las personas no se presentan ante las parábolas confiando su vida al Señor Jesús de una forma humilde, con la fe de un niño, no pueden interpretar correctamente las parábolas. Esto no ha cambiado. Otra cuestión importante antes de que comencemos la serie, las parábolas están relacionadas, todas ellas, con el Evangelio.
Todas las parábolas están relacionadas y centradas, como hemos visto en el vídeo, en el avance de su reino, en su misión, en el Evangelio. No hay una parábola, que no nos engañen, no hay una parábola acerca de la compasión, ni una parábola acerca de la humildad, ni una parábola acerca de ayudar al prójimo. No hay una parábola de cualquier cosa que no sea el avance del Evangelio, el avance de su reino. Otra realidad, las parábolas son profundamente doctrinales, son profundamente teológicas. Las parábolas son teología de salvación. Sí, tienen ejemplos de cosas cotidianas, como hemos visto. Tienen ejemplos de hechos bucólicos, de hechos de la sociedad de aquel momento, de realidades comunes de los hogares, pero no perdamos de vista, son profundamente doctrinales, son profundamente teológicas. Hablan de la salvación, del Evangelio. Y por último, no perdamos de vista que el Señor Jesús usó, como hemos aprendido en esta mañana, las parábolas como una pausa en su enseñanza de exhortación, como un juicio untado de misericordia. Contó historias que después tuvo que explicar incluso a sus discípulos, y lo vemos en muchos de sus pasajes. Y quería terminar con un versículo que quiero que sea la forma en la que nos presentemos a cada una de las sesiones que tengamos en el análisis del Evangelio, en las parábolas del reino. Dice Lucas 10, hemos leído en Lucas 10, versículos 23 al 24. Y volviéndose a sus discípulos les dijo, aparte, bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis, porque os digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que vosotros veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Vamos a dar gracias a Dios. Sí, amado Padre, queremos darte las gracias por todo lo que tú nos has dejado por medio de tu palabra, Señor. Gracias por cada uno de los estilos de enseñanza, Señor. Gracias porque en tu tremenda sabiduría, Señor, en cada momento, en cada circunstancia en la que te encontraste, Señor, tú supiste cómo llevar tu evangelio, Padre, a cada persona necesitada, Señor. Gracias porque tú nos guías día a día en comunión contigo, Señor, a lo que quieres para nuestras vidas, Padre. Ayúdanos en esta serie que comenzamos en esta mañana, Señor, a presentarnos delante de cada una de estas parábolas en humildad, Señor, buscándote a ti, buscando tu guía, tu enseñanza, Señor. Gracias por cada uno de estos ejemplos que tú utilizaste, Padre. Gracias porque en tu tremenda sabiduría, Señor, en este cambio de enseñanza, Padre, trajiste juicio y misericordia a su vez para muchos, Padre. Gracias por este tiempo y esta libertad de la que gozamos para poder compartir juntos, meditar en tu palabra, Señor, y ayúdanos a ponerla en práctica, Padre, a no quedarnos en lo que hemos oído, Señor, a valorar el privilegio que tenemos de tener una revelación completa en tu Evangelio, Padre. Guíanos en esta semana, cuídanos, guárdanos en el hueco de tu mano, Señor, y llévanos con bien a nuestros hogares. En el nombre de Jesús, amén.